Yo creo que si estudian todos los que no están acá, seríamos unas 3,000 gentes por lo menos, así por lo menos. Pero muchos han desistido de la fe, han dejado al Señor. Otros por otras razones se tuvieron que ir y están sirviendo al Señor en otro lado, pero muchos otros no. Bueno, vamos a ir Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Lo voy a leer otra vez. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Padre, te damos gracias esta noche por permitirnos estar aquí en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que nos reunamos hasta este tiempo, teniendo tu gracia y tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. También queremos darte gracias, Señor, por haber salvado a María Elena Valdera, Señor, que estuvo sirviéndote aquí en este lugar. Y aunque su familia desistió, Señor, ella siguió fiel y seguramente tú tienes para ella su recompensa. Te damos gracias por eso, Señor, y te pedimos que esta situación, en lugar de que sea algo negativo para su familia, Señor, los acerque a ti en el nombre de Jesús. Y te pedimos también por este tiempo, Señor, ayúdanos a tener un entendimiento de tu palabra, de lo que vamos a considerar, y que podamos, Padre, ver tu gracia y tu gloria en nuestras vidas. Pero también queremos orar, Señor, por tu iglesia, que sea fortalecida en este tiempo y que muchos, Padre, que no te conocen te puedan conocer. Señor, esta fue una pequeña prueba de algo que todavía no ha tomado la dimensión que debe tomar, y vemos, Señor, pues el pánico que hay en toda la tierra, Señor, en toda la tierra, y específicamente en nuestro país, sin que haya llegado todavía a niveles como en Italia o en España, Señor, o en otros lugares, aún como en los Estados Unidos. Pero, Señor, aún sin que haya esa situación, la gente está con un temor terrible. Te pedimos, Padre, que los corazones de muchos puedan ser tocados en este tiempo, y te damos gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Voy a tratar de dar una idea mínima aquí y luego lo vamos a desarrollar, porque esto es lo que hemos practicado. Dice aquí la Escritura: la suma de tu palabra es verdad. Entonces, acuérdense que cuando vimos el Apocalipsis, pues tomamos la palabra desde el principio, en medio, a 3/4 de la Biblia, o sea, de todos lados, para que la suma de la palabra nos diera la verdad revelada, sobre todo pues en ese libro tan precioso que es el libro Apocalipsis, que nos revela justamente, nos revela la culminación de todo el plan de Dios. Entonces tomamos de acá, y lo mismo vamos a hacer acá. Una de las cosas que tenemos que entender es que con todas las cosas que hay desde el Antiguo Testamento, es un mismo espíritu el que nos ha hablado. Es el espíritu que se cernió sobre la faz del abismo, es el espíritu que habló por medio de Moisés, por medio de Abraham, por medio de los reyes que sirvieron al Señor, el espíritu que habló por medio de los profetas, y es el espíritu que nos ha hablado en el Nuevo Testamento, en los evangelios, en el libro de los Hechos y en las epístolas, desde los Hechos hasta Apocalipsis, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses, etcétera. Entonces, nos ha hablado un mismo espíritu, de tal manera que hay una conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces es interesante
que aparezca aquí en este salmo, esta expresión, porque a veces, mis hermanos, la visión que tenemos de la palabra del Señor pareciera ser que está desconectada. Esto es lo que pasa cuando yo oigo a muchos hablar de la palabra que está desconectada, o sea, la desconectan, ¿no? Y toman de aquí, toman de allá y pareciera que quieren decir algo y no lo dicen, o toman esto y lo sacan pero no lo complementan. Entonces nos damos cuenta que pareciera que no hay una conexión, pero sí hay una conexión. Es decir, a veces nosotros al acercarnos a la Escritura, recibimos la impresión de cosas que son fragmentadas, que son como fragmentos. Y pudiera ser incluso algo hasta peligroso, porque por eso se hacen muchas sectas, por eso se hacen doctrinas que no tienen ningún sustento, ningún apoyo con la Biblia en una sana interpretación. Y entonces en la Biblia encontramos historias, encontramos un poco de genealogía, desde el Antiguo Testamento a la mitad de la Biblia y en Crónicas, y luego en el Nuevo Testamento, sobre todo en Mateo y en Lucas, encontramos que hay ahí genealogías, pero también encontramos proverbios, encontramos visiones en la Escritura, encontramos salmos, canciones, encontramos doctrinas, consejos, y pareciera que fuera como una colección, aunque de hecho es una colección de varios autores, pero encontramos todo esto. Sin embargo, es un mismo espíritu el que ha hablado y hay toda una… hay un hilo en todo esto que une a la Escritura. Entonces lo que debemos ver es que detrás de todos estos autores, a lo largo de muchos años, a lo largo de muchas épocas, o sea, no es lo mismo que escribió David a que escribiera Moisés, por ejemplo. Moisés, cuando escribió el Pentateuco, Moisés tomó las tablillas que, según la arqueología, han encontrado de las culturas más antiguas, la babilónica, la esenia, los esenios, todos ellos, en los sumerios, todos ellos en donde hablan de muchas de las cosas que la Biblia habla, pero visto desde su punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay una manera en que los aztecas le llamaban a Noé? Tiene un nombre muy raro, ya no me acuerdo, estoy tratando de acordarme, la otra vez me acordé, pero luego ya no me acordé, ¿no? Y tú te vas a ver ese nombre, ahorita a ver si yo también llega a mi memoria ese nombre, y la historia azteca te cuenta que en el diluvio universal hubo un hombre llamado fulano de tal que se metió junto con su esposa en un tronco de madera y sobrevivió a todo eso y bla, bla, bla. Pero lo mismo hablan de él en Ucrania y lo mismo hablan de él en la India y lo mismo hablan de él en muchos lugares, Entonces Moisés de todo esto Dios le inspiró la verdad de todo esto, cómo fue, de quién descendemos, de dónde venimos, cómo fuimos hechos a la imagen del Padre. Y vemos aquí entonces que detrás de estos autores, a lo largo de muchos años y de muchas épocas, y teniendo en cuenta que ha habido personas en diferentes situaciones, nos ha hablado un mismo espíritu. ¿Te das cuenta? No hay ninguna contradicción entre tantos años de escritura, 1600 años de escritura bíblica, no hay ninguna contradicción. Así es que este es el precioso Espíritu de Dios, que es uno solo, y es algo glorioso que haya querido utilizar personas de muchas clases que han vivido diferentes experiencias. Algunos eruditos de esas personas, algunos pescadores como Pedro, como Juan, ellos eran pescadores, y inclusive pasajes escritos por mujeres que en aquellas culturas antiguas las mujeres eran menospreciadas y las mujeres si ahorita las feministas dicen que están siendo menospreciadas y que hay todo lo que hay, en aquel entonces era peor, pero mucho peor. Pero el Señor escribió cosas por el mismo Espíritu a través también de mujeres, en donde
en aquellas culturas eran realmente menospreciadas. En fin, lo que te trato de decir aquí es que personas en distintas situaciones, en diferentes épocas, la humanidad ha sido representada, es decir, a través de todo este tiempo de 6,000 años de historia que lleva la humanidad, cada una de estas personas ha sido como una representación de la humanidad a la luz de la Escritura, y eso es interesante que lo consideremos. Cada uno de nosotros seguramente ha sido tocado por el Señor con un salmo, con un evangelio, con una carta de algún apóstol, y Dios ha tocado tu vida de alguna manera. Tú lo puedes ver, ahora hemos aprendido por la gracia de Dios las riquezas de la Escritura, muchas riquezas de las que tú puedes tener parte con ellas, ¿no? Y entonces Dios te bendice con un salmo, Dios te toca con un evangelio, Dios te toca con una epístola, Dios te toca estudiando un profeta o leyendo algún profeta o leyendo algún libro del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿no? Josué o Jueces o Ruth, lo que sea. Entonces, seguramente hemos encontrado representada ahí en los salmos, en un proverbio, nuestra situación. Eso fue lo que a mí me pasó a los 19 años de edad. Yo encontré reflejada mi situación en la Escritura. Cuando leí Corintios, cuando leía los salmos, Proverbios me ha encantado siempre, o sea, lo he leído muchas veces el libro de los Proverbios. A mí me ha impresionado el libro de los Proverbios. Entonces, cada uno traemos una impresión de la Escritura, ¿no? De la Biblia, de algunos de los libros que hemos encontrado, insisto, nuestra situación ahí representada, y Dios ha hablado a través de esos libros y a través de esas oraciones, ¿no? Te identificas con una oración del salmista o con una oración de algún profeta o lo que sea. Bueno, toda la Biblia parece que proviene, de hecho, ¿no? El exterior proviene de una gran diversidad, pero también ha sido traducida en una gama de idiomas diferentes y ha sido también de mucho beneficio a muchas culturas, y el Espíritu Santo ha utilizado a muchos de los países llamados civilizados, ¿no? que han podido ser civilizados, y lo ponemos eso de civilizados ahí con comillas, porque en ellos encontramos también grandes guerras, grandes brutalidades, grandes masacres que se han hecho y cosas muy depravadas, pero de entre ellos Dios tuvo que sacar gente, Dios tuvo que sacar gente. Entonces nos damos cuenta que de toda esa gente que Dios ha sacado a través de todos los tiempos, a nosotros nos tocó ser sacada en estos últimos tiempos, y aquí estamos. Nosotros somos parte de todos aquellos que han sido sacados a través de los siglos del mundo y de una situación difícil para estar en Dios y para pertenecerle a Dios. Entonces, la iglesia ha sido sacada, la iglesia ha sido separada. ¿De dónde? De una cultura humana, de una cultura que realmente está en contra de Dios, de una cultura que ha desarrollado otros valores y otras situaciones, y muchos le han dado incluso la espalda a Dios en todo esto. Así es que aunque seguimos siendo nosotros personas de nuestra raza, bueno, tenemos nuestra historia, tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestras costumbres, y tenemos también hasta nuestro acento al hablar, ¿no? Algunos hablamos que, ¿qué te pasa, manito? ¿No? Y otros hablamos, ¿qué pasó, huerco? ¿No? O sea, cada uno trae su acento, cada uno trae su cultura, cada uno trae su manera de hablar, etcétera. Pero, ¿qué quiere decir iglesia? Ahorita te voy a decir hacia dónde vamos. Iglesia, en esencia, podríamos decir que es personas que han sido escogidas y atraídas por Dios, escogidas en Cristo para pertenecerle a Él. Y por haber sido escogidas, como dice aquí la Escritura, entonces fueron llamados y fueron separados para Dios. Y aquí estamos. Esta es nuestra historia. Esto es lo que somos. Dios nos sacó de una cultura que nos ha costado trabajo salir y que todavía seguramente algunos tienen algunas luchas con todo esto, pero para pertenecerle a Él, para pertenecerle a Dios, para no seguir en una carrera de disolución en donde el mundo, digo, está tan claro todo lo que estamos viendo, y esto se va a agudizar más. Hoy a las 4 de la madrugada, 4:30 de la madrugada, no sé qué horas eran, que estaba yo leyendo y orando sobre algunas cosas, subí algo ahí, algunos de ustedes lo han visto, ¿no? Tan sencillo, o sea, podemos hablar mi rollo, lo que sea, pero tan sencillo
como el que guarda la palabra del Señor será guardado la prueba que viene sobre este mundo, dice el libro de Apocalipsis, lo acabamos de estudiar. Así de sencillo es esto, obedecer a Dios y se acabó, estamos del otro lado. Entonces vemos que fueron llamados, separados para Dios, separados para el reino, separados o escogidos como esposa del Hijo de Dios, como miembros de la familia de Dios, con una misión muy específica y una misión distintiva de todos los demás, porque tú y yo tenemos una misión, servir a Dios, que los que no conocen a Dios no hacen, pero tú y yo tenemos esa misión. Entonces el Señor le da a los suyos, es decir, a los que ha separado para Él, a los que ha llamado para Él, le da su propia orientación, le da su propio espíritu y nos da una identidad que especialmente en estos tiempos finales nosotros debemos comprender muy bien quiénes somos con respecto a lo que está pasando en el mundo y con respecto a lo que el mundo es. O sea, ¿quiénes somos nosotros en este mundo? Dios nos ha dado una identidad, Dios nos ha dado su espíritu. Es interesante que lo entendamos. Así es que el Señor le da a los suyos, a los que ha separado para sí, todo esto, que es el mismo. Lo veíamos la otra ocasión en lo que el apóstol Pedro dice, que tenemos una herencia inmarcesible, incontaminada en los cielos. Esa herencia es Dios mismo. Es el banco celestial puesto a nuestro alcance solamente para hacer cheques y gozar de la presencia de Dios y de las bendiciones de Dios. Ahora tenemos que entender y comprender esto bien, les decía, de que somos delante de Dios frente a un mundo así. ¿Por qué? Porque estos tiempos, mis hermanos, de globalización, de eclecticismo, ¿saben lo que es la palabra eclecticismo? Bueno, no tiene que ver con la iglesia. ¿Cómo? No, sí, de ciertas filosofías, o sea, chéquenlo ahí en su diccionario. Pero es un tiempo de ecumenismo, también de mucha ambigüedad y de mucho engaño. Eso es lo que estamos viviendo, un tiempo así. Realmente es un tiempo así. Y son tiempos difíciles realmente. Ahora, esta es la última prueba, no esta de que estamos pasando de este virus, sino este tiempo. Yo creo que este tiempo que estamos viviendo, en este tiempo viene la última prueba y es parte de la última prueba, porque a lo largo de la historia, mis hermanos, de la humanidad, sabemos que la humanidad, a la luz de la Escritura, siempre ha sido probada y el pueblo de Dios también ha sido probado, y cuanto más probado va a ser, o sea, ¿cuánto más probado va a ser en los últimos tiempos? Porque en la misma palabra del Señor se habla de una hora de la prueba para el mundo entero. Claramente habla de esto y de una manera clara siempre ha habido una prueba, pero sin ser el tiempo de la prueba final. Ha habido pruebas en los tiempos de Adán, la humanidad fue probada. No fue el tiempo final de la humanidad, aunque ahí se acabó mucha humanidad, pero no fue el tiempo final de la humanidad. Pero viene un tiempo final para la humanidad, que estamos muy cerca seguramente de estar en esa última prueba. Así es que cuanto más probado el hombre en la historia, pues avanza el tiempo y Dios va aumentando esas pruebas. En la misma palabra del Señor, insisto, se nos habla de esto. En medio de toda esta situación de prueba, tú y yo podemos ver en la Biblia la cordura y la locura, o sea, la locura del hombre sin Dios y la cordura de aquel que tiene a Cristo. Porque el que no tiene a Dios hace locuras. Y el que tiene a Dios tiene cordura. Dice el Señor que te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. ¿Por qué?
porque va a ser una prueba más acentuada, va a ser una prueba más seria. Siempre ha habido una batalla y bueno, no siempre, pero digamos que desde la rebelión de Satanás en los cielos, en la eternidad pasada, y para nosotros los hombres, desde que nacemos, hay pruebas. Todo el tiempo estamos siendo probados. Tu vida ha sido una serie de pruebas todo el tiempo. Si obedeces a tus padres, si eres honesto con tus compañeros, desde que eras niño, ¿no? Siempre ha sido una prueba. Tu adolescencia, tu niñez, tu adolescencia, cuando fuiste un joven ya, un joven adulto, y ahora que ya muchos somos adultos, la vida nos sigue probando todo el tiempo. La humanidad ha sido probada, la vida de cada uno ha sido probada y siempre ha habido esa batalla. Ahora, a pesar de que siempre ha habido una batalla y los hombres hemos sido probados desde que nacemos también, aparte de que somos probados en la historia, debemos considerar que todo comenzó con la batalla en el cielo. Ahí comenzó todo. Ahí comenzó una batalla, ahí comenzó una lucha, ahí en los cielos. ¿Cómo? ¿Cómo fue esa batalla? Con la rebelión de Lucifer, con aquel querubín que quiso ser como Dios y entonces Dios lo permitió, lo hizo con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque Dios no es afectado negativamente por nada. ¿Me explico? O sea, Dios no tiene problemas como tú y yo los podemos llegar a tener o como la humanidad los puede llegar a tener. Dios realmente no tiene problemas, ¿no? Por esa rebelión. Y entonces Él nunca puede ser vencido, nunca puede ser derrotado, nunca puede ser disminuido, menos humillado como Dios. Y aunque el Señor Jesucristo como hombre se humilló a sí mismo, dice la Escritura, pero Él lo hizo voluntariamente. Ahora, el problema aquí es que ha habido una insolencia terrible hacia Dios por parte del hombre. El hombre ha sido insolente con Dios. La insolencia del hombre ha sido como una llaga que está ahí permanente contra Dios de una manera terrible y ha habido ofensa terrible contra su santidad, contra su gloria, contra su justicia. Y porque la ha habido, entonces habrá un juicio. La locura del enemigo, de Satanás, de Lucifer, le ha hecho creer que él puede ser semejante a Dios. O sea, imagínate, entonces, ¿cómo es que el diablo puede pensar que puede ser semejante a Dios? Sin embargo, en su locura, él ha pensado esto. ¿Cómo puede ser que hay hombres como tú y como yo, ya no espíritus como Satanás, porque Satanás es un espíritu, sin hombres, que se han creído Dios en la tierra? Y algunos llegan a la ridiculez de decir que son el Mesías que ya vino, ¿no? Pero hay otros que lo han hecho de otra manera, un Stalin, un Mussolini, un Francisco Franco en España, un Hitler en Alemania, en la Alemania nazi, y otros por acá, ¿no? Chile, Pinochet, en la Argentina los que ha habido, y los que ha habido aquí, que creen que son dioses cuando están 6 años en el poder, ¿no? Entonces, unos de una manera y otros de otra manera. Algunos han tenido solamente la ambición de saquear un país y robarlo, otros han tenido la ambición de conquistar a todo el mundo y cambiarlo a como ellos quieren. Entonces, esto lo hemos visto, pero la locura del diablo le ha hecho creer que él puede ser semejante a Dios. Y entonces, lo más curioso de esto que debemos entender es que se le ha permitido esa locura para que sirva de prueba para todos. Es decir, el diablo se le ha permitido esa locura porque el diablo está moviéndose. Y esta locura del diablo ha servido como prueba para todos, aún para los mismos ángeles que cayeron, pero también para toda la humanidad. La epístola de Santiago dice de dónde vienen las guerras. Y entonces él habla del infierno y habla del mismo diablo
Y habla de cómo el infierno puede estar en la lengua de una persona. ¿Cuántos han visto un documental de Adolfo Hitler? Cuando hablaba frente a la gente, así que, como hablaba, y todo, ¿no? O sea, fíjate, nada más para pensar. Cada presidente, antes de ser presidente que hace campaña y da promesas, convence a la gente de que él es el que va a traer la solución. Y así pasaron todos los que han pasado. Y la gente sigue creyendo. Es que por este. Y luego se arrepienten de haber votado por el que está, ¿no? El presidente pasado conquistó el corazón de muchas damas, de muchas personas. Sabemos cómo actuaron los medios de comunicación para sacarlo como una estrella. Y cuando lo están entrevistando, no saben ni de qué había muerto su esposa. Dice, ¿de qué murió? No sabe ni qué. No supo ni de qué murió su esposa. Y él siempre estuvo ausente en viajes. Entonces atrás de él otro movía las cosas acá. Pero la gente le creyó que iba a solucionar al país, que iba a solucionar los problemas. Y así, si nos vamos para atrás, así le creyeron al otro y 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 al otro. Yo me acuerdo cuando en los tiempos de López Portillo, que entró en un elefante, hablando cosas de la Biblia. Él entró en un elefante haciendo campaña y todo el mundo, obviamente, ya sabemos cómo es el rollo, ¿no? Les daban tortas y arroz y cosas así. Y como haya sido, la cuestión es que toda esta gente tiene un lenguaje que convence a los demás, pero un lenguaje que no viene de Dios. Entonces, a Satanás se le ha permitido la locura para que sirva de prueba para todos. Por lo tanto, podríamos decir que hay una guerra entre la locura y la cordura desde los tiempos de los inicios. La cordura es el Señor, la cordura es el Hijo de Dios. Entonces el Señor se ha separado a su iglesia, ha separado a su esposa, ha separado a sus seguidores para así los que hemos ido aprendiendo a amarle de poquito a poco, porque decimos, que cuánto te amo, yo amo, porque a veces decimos, sí, es que el Señor le amo con todo el corazón, con todo el alma, con todas mis fuerzas. No es cierto, o sea, ahí vamos poco a poco caminando, seamos cuerdos en esto, ¿no? El que diga que ama al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, está mintiendo. Es imposible amar así al Señor. Sin embargo, Dios lo exige que lo amemos así. ¿Por qué? Porque nuestro corazón muchas veces está en otras cosas. Nuestra mente está muchas veces en otras cosas y por tiempos largos de repente. A veces nuestras prioridades son otras. Y luego como que es Dios, y luego como que son otras cosas. Si es que amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y etcétera, es lo más difícil que hay. Entonces, de poco a poco, en su gracia, en su misericordia, Él nos ha ido enseñando, ¿no? A dar un pasito, luego medio pasito, ahí nos quedamos un tiempo, damos otro, avanzamos un pie de gallo gallina, ¿no? Así, vamos avanzando, porque es difícil correr. Para amar a Dios es difícil correr y pensar que lo podemos amar de repente de todo corazón. Así es que Él separó a su iglesia, a sus seguidores, a su amada para sí, y hemos ido aprendiendo, insisto, a amarle poco a poco. ¿Por qué? Porque las mismas religiones no aman a Dios. Las religiones se aman ellos mismos, las religiones son religiones, me explico, o sea, las religiones solamente se explican como religión en esta tierra. Muchas cosas del reino de Dios están ajenos a ellas. Los presbiterianos son bien presbiterianos, los pentecostales son pentecostales, y los bautistas son bautistas, y los anglicanos son anglicanos, o sea, y de esas las 1,500 o 8,000 ramas que se han sacado de todo eso.
Y entre todos esos debe haber un pueblo de Dios, debe haber gente que realmente ama a Dios, que realmente ha ido caminando de poquito a poquito, que ha aprendido a amarle de poco a poco, porque la palabra dice que Él nos amó primero. Entonces, Señor, yo te puedo amar porque tú me amaste primero. Y aquí empezamos a tener como la concientización de que somos hijos de Dios y de que vamos amando al Señor. Poco a poco le vamos aprendiendo a amar porque Él nos amó primero. Y es por eso que ahora nosotros le amamos y por causa de su amor, obviamente, que fue primero. Y ahora la iglesia poco a poco va conociendo al Señor, va conociendo su persona, va conociendo los principios de Él, va conociendo sus propósitos, va conociendo sus caminos, va conociendo sus planes. ¿Para qué? Para llegar a su objetivo. Entonces ahí vamos descubriendo las verdades de Dios poco a poco, vamos poniéndolas por obras. Esto es lo interesante de la Escritura, esto es lo precioso de la palabra de Dios, que tú escudriñas las cosas y te metes en ellas, en lo que vas descubriendo de la palabra, y caminas con Dios en eso, y Dios te va llevando a otra cosa y te lleva a otra cosa, y vas descubriendo su plan, vamos descubriendo el objetivo de Dios y vamos caminando hacia donde Él quiere que nosotros caminemos, ¿no? Hacia sus planes, hacia su objetivo. Entonces la iglesia que lo va conociendo se va identificando con Él, aleluya. Es como un niño cuando nace, o sea, de chiquito, que sus ojos uno se le va para allá y otro para acá, cualquiera lo puede cargar, pero ya cuando tiene 4 o 5 meses ya no cualquiera lo puede cargar. Identifica a sus padres, los ven identificando cada vez más y más y más. De repente decimos, ay, ese niño es medio huraño. Pues sí, porque nace, quiere estar con sus papás, no quiere estar con un extraño. Entonces así es la vida del cristiano, poco a poco nos vamos identificando con él. Lo vamos conociendo y entonces recibimos del Señor su propio espíritu para poder caminar y poder ser enseñados por Él. Hablemos un poquito de las dos líneas, porque ¿cuántos saben lo que es un paradigma? Esa palabra de repente es muy nombrada, pero es interesante. ¿Tú sabes lo que es un paradigma? ¿No? Mayra. ¿Un qué? Un paradigma es un modelo o sí, una manera de pensar. Ese es un paradigma. Mi paradigma es este y el tuyo es aquel, ¿no? Entonces, podríamos decirlo de una manera más clara. Es la manera de ver las cosas. Ese es el paradigma. Es un paradigma. En sociología se habla de la cosmovisión de los pueblos, de la cosmovisión de las etnias, ¿no? Cada etnia tiene su cosmovisión, ese es un paradigma. Es decir, unos creen que la serpiente emplumada lo salvó y otros creen que Tlaloc es el esposo de la serpiente emplumada. Entonces, esos son sus paradigmas, ¿no? Una cosmovisión, una mirada panorámica, una manera de entender el mundo, de entender la historia, los valores, todo eso. Bueno, todas esas cosas juntas es lo que forma un paradigma. Bueno, podríamos decir que Dios ha dividido, mis hermanos, a la humanidad en su diagnóstico. O sea, Dios hizo un diagnóstico en la humanidad y hay un diagnóstico de ella en donde Dios la dividió. Es decir, los que están con Él tienen un paradigma, una manera de ver las cosas, y los que están contra Él tienen otro paradigma y tienen otra manera de ver las cosas. Entonces el paradigma de la iglesia es uno porque ve las cosas de una manera, y el paradigma del mundo es otro porque ve las cosas de otra manera. ¿Así quedó claro lo que es un paradigma? Dios ya había profetizado desde el principio que esto sería así. Fíjate, una de las primeras profecías la podemos encontrar en Génesis 3:15, donde Dios le ha hablado a la serpiente, Dios la maldice, le dice, entre otras cosas, que y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Bueno, dice acá más, y esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Fíjate, Dios le dice a la serpiente que Él mismo pondría una enemistad entre la serpiente y la mujer. Es decir, tú vas a poner un paradigma, pero la mujer va a tener otro paradigma. Tú vas a tener un punto de vista, diablo, pero mi iglesia va a tener otro punto de vista. Los míos van a tener otro punto de vista. Entonces son dos paradigmas diferentes. El de la serpiente y el de la mujer. ¿Quiénes son la simiente de la serpiente? Los hijos del diablo.
Y la simiente de la mujer, bueno, aquellos que han nacido, aquel que nació de la Virgen, que es Emmanuel, el Dios con nosotros. Y como en la iglesia somos uno, entonces este Cristo precioso de Dios es corporativo. La iglesia es Cristo mismo en la tierra, a fin de cuentas, porque somos el cuerpo de Cristo. Tu cuerpo no está separado de tu cabeza. La iglesia es Cristo, debe ser Cristo en esta tierra. Entonces el Señor dice: yo pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Entonces los hijos del diablo se distinguen por cómo son, y los hijos de Dios se distinguen por cómo son. El Señor Jesús es la cabeza, la iglesia es su costilla, su amada es su cuerpo. Y entonces, a lo largo de toda la historia humana ha habido estas dos líneas: la línea que es atraída por el Señor, la línea que le ama, y la otra línea, como la de Caín, todos los cainitas, ¿no?, que se salen de la presencia de Dios, pero prefieren andar por sí mismo, errante ahí en el mundo, ¿no?, haciendo esto y haciendo aquello, y viviendo esto y viviendo lo demás allá. El mundo está así. Entonces, estas son las dos vertientes, ¿no?, de la descendencia de Caín, dándole la espalda a Dios, edificando su mundo sin tener en cuenta a Dios, porque acuérdense que Caín construyó una ciudad que se llamó la ciudad de Enoc, su hijo. No era Enoc que venía de Enoc setita, sino este es el Enoc cainita, el hijo de Caín, que le hizo una ciudad, su padre, a este hombre, y ellos empezaron a vivir una vida sin Dios, totalmente sin Dios. Pero el Señor vino y nos pidió orar y ser uno con Él en este interés en que el reino de Dios venga a la tierra y que se haga la voluntad de Dios como se hace en el cielo, aquí en la tierra. Esto el Señor lo dijo en el Evangelio. Por lo tanto, los que son de Dios, sus hijos, le siguen, y entonces tienen una línea específica. Estos están en el Espíritu, estos están, los hijos de Dios, en el propósito de Dios. En cambio, el enemigo tiene sus intereses, diciendo Jesús de ellos que vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo el Señor Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Juan 8:44. Entonces, lo que hay en lo íntimo del corazón de los hijos del diablo, fíjate esto, lo que hay muy íntimamente en el corazón de los hijos del diablo es lo que hay en el corazón del diablo. Entonces, las obras del diablo quieren hacer. Y están conscientes de esto, llamándole a Satanás Padre. En cambio, otros han sido engañados y le están siguiendo, y que igualmente, si no se arrepienten, se hallarán con Él en el infierno, en el momento en el que Dios tiene en su voluntad llevar a cabo toda esta situación del juicio y todo eso. Entonces, creo que es importante que reiteremos de una manera constante esto: Dios no hizo el infierno para los hombres, lo hizo para el diablo y sus seguidores. Eso es importante. Pero estará lleno de millares de hombres y de mujeres que van a estar sumamente incómodos en el infierno. Van a estar sufriendo en el infierno, porque el infierno no fue hecho para el hombre, pero por desgracia va a estar lleno de hombres y de humanos también ahí, seguidores del diablo a través de todos los tiempos. Y como el hombre no fue hecho para el infierno, imagínate el que esté en el infierno. Dios decía que todos los hombres y las mujeres procedan al arrepentimiento, porque Dios no es un dictador, Dios no es alguien que trabaja de esa manera, aunque es soberano, es todopoderoso, pero Él no usa su poder de una manera arbitraria. Dios quiere las cosas como Él las tiene en su Trinidad. Y ya hablamos de esto, de la Trinidad, en Pedro, y veíamos que en su presencia Dios nos escogió y nos santificó en su presencia. El Padre nos santificó en el Espíritu para ser rociados con la sangre de Cristo. Y hemos estado hablando en este primer capítulo de Pedro de cómo el Dios de la Trinidad trabaja en la humanidad. Así es que este es el carácter de Dios, y Él quiere todo de esa manera. Dios no va a conquistar de la manera que lo han hecho los llamados conquistadores en la historia, ¿no? Porque muchos admiran
a un montón de asesinos y a un montón de gente que actuó de una manera genocida en la historia humana, que han sido miles y miles. Ellos han hecho sus tronos a base de muerte. En cambio, Dios nos conquista con su amor, enviándonos su espíritu, enviándonos su palabra, y todavía más que esto, porque siendo sus enemigos, Él toma la iniciativa para reconciliarse con nosotros, de manera que Dios ha hecho todo lo habido y por haber para salvar al hombre. ¿Y sabes qué? Lo va a seguir haciendo hasta cuando Él estime conveniente continuar. Así como tuvo que decidir antes del diluvio, porque todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y dijo el Señor: no contendrá más ya mi espíritu. Así va a llegar un momento en el que Dios diga: hasta aquí. Y cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, veíamos que Dios todavía no ha hablado, pero que un día gritará. El hombre puede moverse para donde quiera, pero llegará un día en que Dios gritará, y hablamos de ese grito de Dios a través de unos juicios fuertísimos para esta tierra. Y entonces van a saber que Dios está tronando y gritando. Como esto fue así con el hombre, Dios dice: no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Fíjate, Dios contendió con el hombre, y esa contención de Dios con nosotros es por gracia. Fíjate, cuando alguien nos está molestando de que ya entrégate al Señor, lee la Biblia, haz tu decisión, ya entrégate a Dios, y la gente sigue así como que, ¿no? Así, o sea, y siguen. Es la contención de Dios con esa gente. Dios está contendiendo por esa gente y está chocándola todo el tiempo. ¿Para qué? Para que se conviertan. Pero va a llegar un momento que Dios dice: ya, basta, hasta aquí, haz lo que quieras. Y el hombre va a ser difícil que pueda llegar a Dios. Y de esto habla Pablo en Romanos capítulo 1. Dice: como ellos no tuvieron en cuenta tomar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Es decir, Dios ya se hizo a un lado. Hagan lo que quieran. Esto es lo que quieren, lo van a hacer. Como en aquella ocasión en la que un rey, Acab, que ya conocemos la historia del rey Acab y de su esposa Jezabel, una mujer, una bruja. Ellos querían oír no la palabra de Dios, querían oír lo que les convenía. Y por ahí sale un demonio, un espíritu de mentira, y el Señor le da permiso que se meten los profetas mentirosos, y se les mete y empiezan a hablar mentiras, y el rey la cree. Entonces Dios los abandona. O sea, ¿quieres esto? Pues está bien, lo vas a tener. Yo muchas veces he puesto este ejemplo, el clásico ejemplo de que los papás no quieren que su nena se case con este fulano porque este fulano es un malvado, es un esto, es un aquello, y todos lo ven, sus amigos, todos lo ven menos ella, ¿no? Entonces: no te cases, considéralo, hay otros, espérate, bla, 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 pero tercos y tercos y tercos y tercos y tercos en ese rollo. Y cuando se casa, la pobre ya no hay a dónde pedir auxilio, pero como no hizo caso, se salió con la suya y pagó las consecuencias. Así es lo mismo en la vida espiritual. Dios contiende con el hombre y contiende con el hombre y contiende con el hombre, y el hombre resiste, se justifica, se grita y lo que sea, pero Dios sigue conteniendo con él. Y entonces llega un momento que Dios dice: haz lo que quieras, piérdete, así quieres, está bien, yo me hago a un lado. Entonces, en esta parte de Génesis llegó un momento en que el hombre estaba tan depravado, fue uno de los tiempos de mayor depravación. Y acuérdate que los últimos tiempos, dijo el Señor Jesucristo, serán como los días de Noé. Y va a llegar un momento en que el hombre, a pesar, estudiamos cada juicio en las Escrituras, en Apocalipsis. No sé de cuántos juicios se acuerdan ustedes, pero hubo un juicio contra todo lo verde y los árboles y la hierba de esta tierra. Hubo un juicio contra los ríos y contra el mar. Hubo un juicio contra las montañas. Hubo un juicio en la tierra con terremotos y temblores. Vino algo que cayó del cielo y hizo una
cosa terrible que se llamó ajenjo, y hablamos del ajenjo desde el Antiguo Testamento, cómo es el ajenjo y por qué Dios le llama ajenjo a esa estrella que cae en la tierra. Pues si ustedes dieron ajenjo, les encanta el ajenjo, tengan ajenjo y mole, deja caer una estrella que se llama ajenjo. Eso es lo que, entonces los juicios de Dios son terribles, 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 terribles. Van a ser terribles los juicios de Dios. Pero aún en los juicios de Dios es la contención de Dios con el hombre para que el hombre se convierta. Pero cada vez va a ser más difícil. Entonces, cuando Dios parece que contiende con nosotros, es para que oigamos su voz y hagamos caso a algo de lo que Dios está hablando. Así es que Dios contendió con el hombre, y en esa contención de Dios con nosotros, el Señor lo que está manifestando es su gracia. Bienaventurado aquel contra quien Dios contiende. ¿Por qué? Porque la contienda de Dios, mis hermanos, es su amor para que el hombre recapacite, para que el hombre se dé cuenta, para que el hombre tome en cuenta a Dios y le haga caso. Entonces esa es la contienda de Dios. Entonces cuando Él contiende con nosotros, Él nos está amando, está procurando librarnos de la locura, traernos a la cordura, porque acuérdate que hay una locura y hay una cordura. La locura sirve al diablo y la cordura es de Dios. Y a veces hay tal insensatez en nuestras vidas que por más que nos dicen, no hacemos caso, porque somos insensatos. Bueno, el hombre así pasó. La verdadera bendición de Dios, en quien están escondidas todas las bendiciones espirituales, es en Cristo, obviamente, y ahí está la bendición de Dios. Bueno, toda bendición espiritual, desde antes de la fundación del mundo, mis hermanos, está escondida en Cristo. Y todas esas bendiciones fueron anticipadas mediante la profecía. Dios las anticipó mediante sus profetas al mundo. ¿Cómo fueron anticipadas las bendiciones si Cristo es la principal bendición? ¿Cómo es que fue esto? Bueno, a través de la profecía, a través de tipologías, a través de las sombras, pero ya la totalidad de la bendición divina es Cristo. Ahí en Él está todo lo que se habló, todo lo que se dijo, todo el plan de Dios está puesto ahí en Cristo, que fueron anticipadas a través de profecías y de tipologías. Y entonces los que son escogidos, mis hermanos, no lo son por algo que ellos son en sí mismos, sino que son escogidos en Cristo. El privilegio más grande que tú y yo podemos tener es que estamos en Cristo. Porque en Él fuimos escogidos. La Biblia dice, no se escogió en Él. ¿Para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Efesios 1:4. Entonces Dios escogió a Cristo, nos dio a todos a Cristo. Es decir, ustedes fueron dados a Cristo, yo fui dado a Cristo, todos que son cristianos fueron dados a Cristo, está en Efesios 1:4. Y Dios escogió a Cristo y nos dio a todos a Cristo para todo aquel que quiera. Bueno, Él dijo el Señor, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y entonces Él nos llama a venir y seguramente Él también nos ayuda a llegar. Así que nos dice ven y Él nos ayuda a llegar a Dios. Qué tremendo. Fíjate, ¿cuánto tiempo algunos de nosotros buscamos como ser estabilizados en la adolescencia? Y parecíamos changos brincadores de aquí para allá con un montón de tonterías y estupidez y media que hacíamos en la adolescencia. Era difícil llegar a Dios. Pero como en Cristo fuimos llamados, Él nos ayudó a llegar. Un día llegamos por fin a Cristo. Llegamos por fin. Y es porque el Señor nos fue empujando y empujando y empujando. El Padre nos trajo a Cristo y nos dio a Él. Así como Él le dice a un paralítico que se levante y ande, de esa misma manera Él nos va a ayudar a pararnos y andar. Pareciera que un día nos dijo a nosotros, levántate y anda, y empezamos a caminar y nos levantamos en Cristo y empezamos a andar, así como el paralítico de esta parte del Evangelio. Entonces, Dios no solo nos va a dar, mis hermanos, un mandamiento,
sino que nos va a dar el socorro y la gracia suficiente para obedecerle. Dios sabía quiénes recibirían a Cristo en su miseria, en su vida caída, y quienes querían la bendición de Él. Dios sabe, porque muchos no la quieren. Muchos no la quieren. Esa fue la diferencia entre Jacob y Esaú. A veces parece que Dios está luchando contra las personas, pero esta lucha es para despertar la búsqueda de la bendición que es Cristo. Entonces Cristo es la bendición de Dios, y Dios, creo yo, por lo que veo en la Biblia, se la quiere dar a todos, y por eso manda que se le anuncie el evangelio a toda criatura, aún sabiendo que no todos lo van a recibir. De todas maneras, el evangelio tiene que ser anunciado, pero no todos lo van a recibir. El Señor nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿no? Dios quiere que todos sean sus discípulos, pero Él no obliga a nadie, sino solo para que el que quiera aceptarlo. Y entonces Dios tiene una elección eterna, un conocimiento eterno, un amor eterno, y entonces Él ha hecho las cosas de una manera correcta. Él nos ha invitado a todos, y cada día, mis hermanos, Dios está extendiendo esa invitación, cada día. Cada día que abrimos nuestros bellos ojos, vemos que Dios nos está llamando a salir fuera y venir a Él. Cada día, cada día, cada día. Así es la novia, así es la iglesia, y Dios tendrá su identificación con ella. Entonces va a haber algo ahí sincronizado en su corazón, la cuerda ahí que vibra en el corazón de Dios va a encontrar eco en otros corazones, en los hijos de Dios. O sea, que seamos de aquellos, mis hermanos, donde Dios encuentra un eco en lo que Él está haciendo. Que digamos: Señor, estamos contigo, estamos en ti, estamos por ti y para ti, ¿no? Es decir, nos que declaran realmente que Dios se ha revelado en Cristo. Bueno, este es nuestro paradigma. Esto es lo que debemos pensar, y esto es como vemos las cosas, por lo menos a la luz del Evangelio. Ahí vislumbramos el Evangelio y vemos que esto es así. El punto de vista de Dios, el punto de vista de su espíritu, el punto de vista de su carácter, ese es nuestro paradigma. ¿Por qué? Porque los hijos y las hijas de Dios lo quieren con todo su corazón. Es decir, anhelan tener el paradigma de Dios, su punto de vista de Dios, no el nuestro. Y si se fijan, qué difícil es actuar conforme al punto de vista de Dios. Casi siempre está nuestro punto de vista, ¿no? Casi siempre. Tenemos un montón de argumentos, tenemos muchas respuestas, tenemos muchas opiniones, y a veces nos cuesta tanto trabajo opinar como Dios y ver las cosas como Dios. La palabra de Dios expone, la palabra de Dios avergüenza, la palabra de Dios juzga, mis hermanos, la identidad que es distinta a Dios. Por eso cuando hay algo en nosotros que no es de Dios, Dios lo juzga, Dios se opone y Dios avergüenza eso. Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. ¿Por qué dijo el Señor esto? Porque no podemos ser neutrales, o estamos con el Señor o no estamos con el Señor. Así es que es mejor que la iglesia se prepare a no ser una iglesia ambigua, una iglesia que sí o no, o está a la mitad, a medias tintitas ahí, sobre todo en estos tiempos donde a lo malo se le llama bueno, como dice aquí Isaías, y a lo bueno se le llama malo. Entonces, lo que se espera de la iglesia es esto: que se identifique con su Dios, el único Dios, no hay otro Dios, con Dios, que la iglesia lo conozca como Él es, en su amor, en su Trinidad, en su solidaridad con nosotros, en las razones, mis hermanos, que tuvo y que lo condujo a la encarnación y a la expiación. Tú y yo debemos familiarizarnos y poner en nuestro corazón por qué razón Jesús se encarnó, por qué Dios se encarnó.
¿Por qué razón nos dio su espíritu? Tenemos que ser solidarios con Él. En Éxodo, cuando Moisés tenía que decirle al pueblo lo que Dios le pedía, escribió ahí en el capítulo 25, y así dice esta parte acá, fíjate, el Dios de Israel: y harán un santuario para mí. Bueno, esta palabrita harán, que es un verbo, aparece por muchas partes en la Biblia. Por ejemplo, harán también un arca. Fíjate, harán un santuario, harán un arca, que representa obviamente al mismísimo Cristo. Y ahora nos dice que le hagamos un arca, que Cristo se ha formado en nosotros. Es decir, la iglesia es como un arca donde Cristo tiene que ser formado. Un lugar donde el Señor es el centro. Estamos aquí por Cristo. Cristo es el contenido de la iglesia. La iglesia lo que contiene es a Cristo, no otra cosa. No reglas para esto, ni leyes para esto, no. Hay un orden, eso sí, pero nuestro contenido es Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué nuestro contenido es Cristo? Para que Él sea formado en nosotros. Amén. Para esto debemos colaborar. Para esto debemos quererlo hacer de corazón, de una manera voluntaria y espontánea, y traer su ofrenda a Dios para el tabernáculo, dice la Escritura. Fíjate, antes era más fácil porque todo era una figura. O sea, la realidad no estaba, era una figura. Déjame hablar un poquito del candelero. Era madera, era plata, pero hoy, mis hermanos, las verdaderas maderas somos nosotros. Somos los pilotes que están en el tabernáculo, forrados de oro, pero torcidos por dentro, madera de acacia, dice, ¿no? O de otras maderas. Entonces, esas maderas somos nosotros. Es decir, el servicio a Dios somos nosotros. Nosotros somos el servicio a Dios. Eso es interesante e importante que lo entendamos. Y aún así, Él dice que le hagamos un arca y que le hagamos una mesa con panes de la proposición, un candelero, que la vara está al centro representando a Cristo. Este candelero tiene brazos de este lado y tiene brazos del otro lado, todos caben en el mismo candelero. Hay brazos aquí, brazos allá, pero el centro es Cristo. Así es el candelero que Dios le dijo a Israel que tendría que fabricar. Tenía 3 brazos para acá y 3 brazos para acá, y un centro. El centro es Cristo, y ahí está el candelero con todos nosotros. Nosotros solamente tendríamos candeleros de izquierda y derecha, pero poner en la misma mesa a Simón Celote con Mateo el publicano, bueno, eso solamente como lo vimos cuando hablamos de los apóstoles en la Nueva Jerusalén como piedras preciosas y como fundamentos de la Nueva Jerusalén. Vimos cómo Dios puede ganar a gente tan distinta, tan diferente, y ponerlos juntos. Fíjate, a un cobrador de impuestos y a un celote, que eran los que luchaban ahí, digamos los comunistas de aquel tiempo, contra el régimen capitalista de los que cobraban impuestos para el Imperio Romano. Entonces Dios junta a un celote y junta a un cobrador de impuestos. Solo Dios lo puede hacer. Aquí vemos un chorro juntos, aquí estamos. Y Dios juntó a uno que es esto y a uno que era otro, juntó a uno que andaba en las drogas, otro que era un mujeriego, juntó a un mentiroso con uno que era así, juntó a uno que tenía unos ideales raros con otro que tenía otros más raros, y aquí estamos todos. Ya no con esos ideales, ya no con aquel paradigma que teníamos, aquel punto de vista, sino ahora con el punto de vista de Dios. Eso es impresionante que Dios haya hecho eso. Así es que nosotros sabemos quiénes eran los publicanos y aquellos, podemos llamarlos oligarcas en aquella época, oligarcas nacionales que hacían negocios con los imperialistas, que no les importaba
el pueblo de su nación, sino solamente el dinero. Les gustaba que su país estuviera bajo el dominio imperialista porque de ahí sacaban jugo, de ahí se hacían ricos. Zaqueo era uno de ellos, ¿no? Y así, Mateo era otro, en fin. Y pagaban los impuestos adelantados al imperio para cobrar intereses a su propio pueblo, y por eso eran aborrecidos estos publicanos. Sin embargo, el Señor llamó a uno de ellos, a Mateo, y le dijo, sígueme, y lo siguió. Así que dejó el banco de los impuestos y se fue atrás del Señor. Y ya vimos como Mateo, la influencia que tuvo su evangelio en lugares lejanos, de donde fue el llamamiento de ellos ahí en Jerusalén, se fueron para otros lugares, y el evangelio de Mateo ha sido de mucha influencia, fíjate, de un publicano, así. Simón el Celote era del otro lado, ellos eran cananitas, amaban su patria, no soportaban al imperialista ni tampoco a los oligarcas de su propia patria, y no solamente tenían una lucha ideológica, sino que tenían también un cuchillo para matar. Ellos mataban, estaban en la lucha social, pero de a de veras. Entonces, así el Señor tuvo gente de la izquierda y de la derecha en su mesa, como en el candelero, unos acá y otros acá. Y aquí los brazos del centro, o de centro derecha y de centro izquierda, se podían encontrar en una manzanita. Esa manzanita representa el fruto del Espíritu, porque si tú ves, lástima que, a ver si podemos poner un candelero por aquí para que más o menos sepan de qué estoy hablando, los que no lo conocen, con detalle. Y entonces, se podían encontrar en esa manzanita que es el fruto del Espíritu. Fíjate, el candelero es como el árbol de la vida y también es comparado con un manzano que es Cristo. Entonces, fíjate, ¿dónde se encontraron los de la derecha y la izquierda con ese frutito del Espíritu? Aquí estamos todos porque el Espíritu ha dado un fruto en nosotros. Y aquí estamos. ¿No es glorioso eso? En Cantar de los Cantares, Cristo se nos dice que es el manzano. Como el manzano bajo la sombra del deseado me senté, y de su fruto dulce fue mi paladar. Cantares 2:3. Entonces el candelero tiene 9 manzanas, 3 manzanas en la caña central y una manzana en cada brazo, que representan el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Y seguramente la manzana del amor es la que está en el centro de arriba, en el candelero. ¿Ya salió ahí? No. ¿Sé qué? Se trabó la máquina. Bueno, ya otro día veremos el candelero bien. Esa manzana que está arriba, que es el amor, la que está al centro, en donde se junta en ese centro la derecha y la ultraizquierda, déjeme llamarlo así, se llama paciencia. Y la paciencia se traduce también en longanimidad, y así se puede ir colocando las otras manzanas, pero tienen que estar las 9 bien equilibradas en Cristo, porque Él es la realidad de todo esto. Amén. Ahora, toda la virtud que hay en esto, a ver, ¿de qué estamos hablando? Déjame ubicar la plática otra vez. Que en estos tiempos tú y yo tenemos que tener bien claro cuál es nuestro paradigma, cuál es nuestra identidad, qué somos frente a lo que el mundo está pasando ahorita. Esto es lo que somos, por eso te estoy hablando estas cosas. Toda la virtud crece en el árbol de la iglesia, en el candelero, en el árbol de la vida, incorporando al cuerpo, o en el cuerpo, incorporando a todos los hermanos. Aunque algunos hermanos son difíciles de incorporar, porque hay hermanos muy difíciles de tratar, pero a jalones de greña los metemos. Ahí están las manzanas, ¿las ven? A ver, sácalo hasta arriba. ¿No se puede? Bueno, ahí lo van poniendo.
Ahora hablemos un poquito rápidamente de los altares, porque es importante que veamos esto. Fíjate, por todas estas razones es que la vida, o sea, por todo esto a lo que estamos llegando, es que la vida de los patriarcas era una vida de altares. Y levantó Abraham un altar, y levantó fulano un altar, y levantó Noé un altar, y levantó Josué un altar, y Jacob levantó un altar. Todos ellos levantaban altares, era una vida de altares, las de los patriarcas. Todos ellos levantaban altares. Cada altar era una consagración más profunda a Dios. No, nunca pensemos que la consagración de Abraham fue muy cortita, o la consagración de Jacob, o la consagración de Noé. Fue una consagración profunda. Y mientras más altares levantaban, más profunda era la consagración del pueblo de Dios. En aquel entonces estamos viendo los altares como una figura de algo. Y implican esto, una consagración más profunda. ¿Por qué? Porque en cada consagración, mis hermanos, Dios los liberaba de más problemas, los liberaba de más complicaciones con Satanás. O sea, mientras más avanzaban, Dios los liberaba más, ellos levantaban un altar, había problemas, Dios los salvaba, levantaban otro altar y entonces había más liberaciones, Dios los sacaba de los problemas a todos ellos, y los problemas obviamente para el pueblo se los daba el diablo con otros pueblos y con otras gentes y aún en sus propias vidas. Y cuando Abraham, mis hermanos, se congregaba en el primer altar, significaba una primera cosa, y Dios estaba seguramente feliz, Dios estaba contento. ¿Por qué? Porque Abraham había sido liberado de algo que lo dañaba a él mismo, y luego Dios lo conducía a un nuevo altar. Estaba en este altar y lo conducía luego a otro altar, y en ese nuevo altar había algo más que consagrar. Y hasta ahora ni siquiera se nos había pasado por aquí por la cabeza que estábamos atados a determinadas cosas que considerábamos normales, ¿no? Es que esto es normal, es que los cristianos, yo pensaba en muchas cosas así. Pero Dios nos va llevando a un lugar donde vemos que no son así las cosas, y nos libra de eso, y luego nos lleva a otro altar y bla, bla, bla. Entonces el Señor quiere que edifiquemos un altar más avanzado que el anterior. Es decir, ¿cómo hace Dios esto? Nos va pidiendo lo que más amamos. Ahí es donde no nos gusta tanto. Los altares nos introducen en el centro, en el mero seno de la Trinidad. Esto es interesante que lo entendamos. ¿Para qué? Para participar de la naturaleza divina y ser libres de las cosas que son vergonzosas y que son distintas a nuestro Señor Jesucristo. Entonces cada altar es una consagración más profunda. ¿Te das cuenta? El Señor tiene que hacer un trabajo a fondo en nuestras vidas. Nos ha dado una identidad, es la identidad del mismo, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu. Así es que podemos pensar así, fíjate, ¿quién iba a considerar que Dios, siendo absoluto o absolutamente soberano, respete incluso al ser humano que es así, ¿no? Inclusive a los que se quieren ir al infierno, Dios los respeta. Dios no quiere que se vayan, pero ellos insisten. Él lucha. Se cruza en su camino, los llama, de alguna manera los está llamando. Y entonces ellos rechazan, y Dios llega un momento en que deja de luchar y los entrega. No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Así es que es muy delicado desechar las contiendas con Dios. Cuando Dios contiende con nosotros, más vale que oigamos y no nos resistamos. ¿Cómo te habla Dios? Por medio de los líderes.
Esto yo sé que a muchos les cala el hígado, pero esa es la verdad. Dios habla por medio de los líderes. Ya hablamos en una ocasión de la situación con el pueblo de Israel y Moisés y lo que pasó con Abiram y con Coré y todos ellos cuando se pusieron a bronquear ahí con Moisés y con Aarón y con María. Pero Dios te habla por los líderes y muchos menosprecian las palabras de los líderes. ¿Quién es? ¿Quién eres? Aguas. Decía aquel que cantaba, cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. Te lo voy a decir cómo va. Muchos han perdido la vida por esto. Así va. Entonces ten cuidado, o debemos tener mucho cuidado cuando el Señor nos habla por medio de los líderes. Porque a veces en su hablar Dios está contendiendo con nosotros por alguna necedad que tenemos o por algo que a los ojos de Dios no está bien. Y te lo dice uno y te lo dice otro y te lo dice aquel, pero tú insistes en que sí, menosprecias la palabra. ¿Y sabes qué hizo Abiram y Coré, que se los tragó la tierra vivos? Usaron la palabra para juzgar a los líderes. Eso está delicado. Y empezaron a hablar de que no, es que Dios nos sacó y la palabra de Dios no solamente quién sabe qué y no sé qué, y como que le voltearon la palabra a los líderes, ¿no? Y con la palabra los querían condenar a Moisés y Aarón. Cuando hay rebeldía del diablo en el corazón de alguna persona con la que Dios está contendiendo, estoy hablando de los hijos de Dios, no de los que no son hijos de Dios, con la que Dios está contendiendo, tenemos que tener mucho cuidado, no sea que estemos contendiendo contra Dios. Esto le pasó también a los fariseos en los tiempos de los Hechos de los Apóstoles. Aquel hombre sabio, el que tenían todos como un maestro de la Biblia, llamado Gamaliel, les dijo, aguas, no sea que estemos contendiendo contra Dios. Mejor dejen que estos hombres hagan lo que hagan. Si no es de Dios no va a prosperar. Si es de Dios va a prosperar. ¿Se acuerdan? Porque querían matar a Pedro y a Juan. Y finalmente los llevaron a la muerte. Finalmente. Pero así como ellos los llevaron a la muerte, en el tiempo de la conquista de Tito, ellos fueron ahorcados y decapitados también. Entonces debemos tener mucho cuidado. No contendrá mi espíritu con el hombre para siempre. Así es que te decía, es muy delicado desaprovechar las contiendas de Dios. Cuando nos redarguye, cuando nos corrige, cuando nos humilla, cuando nos trata, nos está, mis hermanos, diciendo que todavía hay oportunidad. No seamos orgullosos, ¿no? Esa es la idea. Entonces, bienaventurado aquel a quien Dios trata. ¿Por qué? Porque no lo ha entregado a su locura. No lo ha entregado a su locura. Imagínate qué terrible cuando el apóstol Pablo dice, al tal entreguémoslo a Satanás. Órale. O sea, entreguémoslo a la locura ya, para que haga lo que el diablo quiera que él haga. Ese era un juicio terrible. Hace muchos años tuvimos que orar así por una persona acá. Y su proceder era una necedad y una necedad y una necedad y una necedad, hasta que dijimos, lo entregamos. No les puedo platicar ya todo con detalle, porque fue un tiempo muy difícil con esta persona. Se resistía y se resistía y se resistía, y le llevábamos a la cordura y insistía, molestando a la familia, 1000 rollos que hizo. Entonces un día oramos y dijimos, Señor, lo entregamos al diablo. Y no te quiero decir cómo le ha ido. No sé si ya rectificó su camino, eso no lo sé, pero no le fue bien. La sabiduría, la verdadera sabiduría, dice Proverbios, es el temor a Dios.
Algunos, con tal de salirse con la suya, no entienden. No entendemos de repente cuando queremos salirnos con la nuestra. Pero que seamos guardados de que un día Dios nos entregue a nuestra locura y todo nos salga como queremos, porque ese día no sabemos que ya dimos el paso en la dirección equivocada hasta que vengan todas las consecuencias que se nos advirtieron que iban a venir y que nosotros negamos. Todos las ven, pero nosotros las negamos. Así que la sabiduría es el temor a Dios y la inteligencia es apartarse del mal, pero en este conflicto que estamos, no todos están en la línea del Espíritu. Así es que Dios tiene una propuesta. Fíjate, para que Cristo se forme en la iglesia y hacerle Señor, es decir, un arca que esté en el lugar santísimo, hacerle una mesa con panes de la proposición, un candelero, un altar, un incensario, bueno, debemos estar en la vida de la iglesia. Mientras el mundo está en lo de ellos, es decir, en lo que el mundo quiere hacer, la pregunta es, mientras el mundo está en eso, ¿en qué estamos nosotros? ¿Estamos haciendo un candelero al Señor como Él lo pide? Bueno, no es tan fácil hacer esos panes, pero Él dijo, me harás. Dios nos ha dado, mis hermanos, un sentido en la vida y nos dijo, para que vivamos, porque por esa es la razón, para que vivas tú y tus hijos, etcétera, etcétera. Y entonces Él ha dado un sentido en la vida y nos dijo para que podamos vivir y qué es lo que podemos hacer que agrade el corazón de Dios. Y entonces esto lo tenemos que hacer, lo que Dios dijo que tenemos que hacer, en unión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo lo hace todo para el Padre. Nosotros de repente no, pero Él sí. Si lo hacemos en unión con Cristo, entonces Él lo hace todo para el Padre. Y su Espíritu nos conduce a través de nuestro Espíritu ¿a qué? A hacer lo mismo que el Hijo hace. Y el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre y nosotros podemos hacer la voluntad del Padre. Fíjate qué interesante. En cada ciudad la iglesia es un candelero. En este barrio que estamos aquí, esta pequeña congregación es un candelero de Dios. Chiquito pero picoso. Y debemos estar abiertos y en comunión con nuestros hermanos para reunirnos en Cristo por el fruto del Espíritu. Debemos ser una ciudad asentada en un monte que no se puede esconder porque no estamos escondidas de nadie. Seamos una propuesta, seamos una proposición de Dios al resto de las ciudades. La iglesia tiene esa encomienda, ser una propuesta de Dios para todos los países del mundo y los pueblos y las etnias del mundo. Tenemos que tener una identidad clara, la identidad del cuerpo de Cristo, estar en su espíritu y hacerle un candelero, que es lo mismo que hacerle panes de proposición. O sea, una propuesta de vida y esa propuesta es la vida de iglesia. Cierro con esto. La propuesta de Dios para la humanidad en Israel, mis hermanos, como lo vimos hace ratito, eran figuras, pero hoy nosotros somos una realidad en Cristo. Es decir, tenemos que tomar esos granos de trigo del granero del Señor, molerlos unos con otros, y no es fácil estar juntos, pero Dios quiere que lo estemos. ¿Para qué? Para que seamos molidos y vueltos flor de harina, es decir, como un polvo. Y después de ser pasados por aceite, ser amasados para hacer un pan, el pan de la proposición, ser amasados, ser horneados en el fuego, y entonces así es como obviamente se hacen los panes, y esos panes eran las tribus del pueblo de Dios. Ahora, en Israel eran 12 panes, pero hoy, mis hermanos, el Israel de Dios es la iglesia. Aunque muchos digan que no es cierto, el Israel de Dios es la iglesia. Así lo dice la Biblia. El Israel de Dios es la iglesia ahorita. O sea, el pueblo de Israel es el pueblo de Israel, pero el Israel de Dios ahorita es la iglesia. Los panes son la iglesia y nosotros, siendo muchos, dice el apóstol Pablo en Corintios, somos un solo pan. Entonces la iglesia tiene que ser una.
¿Por qué? Para hacer una propuesta a las naciones y una propuesta al mundo. Así es que Dios siempre hace la propuesta, y esa propuesta es Cristo, es la Trinidad de Dios que ahí se encarnó, expresada aquí en nosotros, que es la iglesia. Bueno, esa es la propuesta de la vida. Se me fue la palabra, la vida del Dios triuno, que están uno en el otro. Es una coexistencia, esa es la palabra, una coexistencia del Dios triuno. Entonces, Él es la propuesta en la iglesia, y la propuesta de esta vida de la Trinidad, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu, formándose en la iglesia. Entonces los discípulos tienen en común, dice la Biblia, todas las cosas, y nada de lo que poseían era propio, y era algo maravilloso, porque todos ellos eran un solo pan para Dios, una propuesta. Así es que, ¿qué somos en estos tiempos difíciles? Una propuesta de Dios para el mundo. ¿Qué somos? Personas que tienen el paradigma de Dios, personas que tienen la opinión de Dios, el punto de vista de Dios, y que son una proposición a este mundo por parte de Dios. ¿Qué propone la iglesia de Dios al mundo? Al Dios triuno. Eso es lo que proponemos. A Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa. Y te damos gracias, Señor, porque nos escogiste en Cristo para buenas obras, Señor. Nos escogiste para hacer una propuesta en esta tierra. Una harina molida, Señor, pero amasada con aceite, que es tu espíritu. Y tú te has encargado de molernos. Y nos vas a seguir, Señor, moliéndonos. Porque en la vida de iglesia es donde ocurre esta transformación. Para llegar a ser, Señor, un solo pan que te agrada a ti y que es una propuesta al mundo. Y esa propuesta es el Dios de la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu. Tú que eres nuestro Dios, Señor, es lo que podemos proponer a este mundo, porque tú eres esa propuesta. Lo fuiste una vez para nosotros, y en tu gracia, Señor, estamos aquí. Te pedimos, Padre, que los corazones de muchos sean abiertos, para que ellos puedan gozar de tu presencia también, Señor, en este tiempo y en aquel día. Bendice, Señor, también nuestra